Hola, hola, ¿cómo están, queridos hermanos? Estamos, ¿no es cierto?, hoy, ¿verdad?, en la clase número 7, ¿ya? Clase número 7, pero recién vamos en la lección número 2. Ya hemos estado 7 clases en la primera lección, ¿verdad? Hablando, ¿no es cierto?, de este hermoso libro de Hebreos, ¿verdad?, que fue escrito por un autor anónimo, ¿verdad? Veíamos que teníamos la posibilidad de varios candidatos, pero no teníamos ninguna certeza, ninguna claridad de que alguno de ellos fuera. Pablo, Bernabé, Silas, Apolos, ya teníamos varios allí, pero no sabemos quién escribió este hermoso libro. Así que le damos la bienvenida a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que se están conectando en este momento. Así que ahí saludamos a Matías, a Martín, a nuestro hermano José, Dios le bendiga, y así esperamos que otros más vayan añadiéndose. También saludamos, ¿no es cierto?, a aquellos que nos ven a través de las redes sociales, por YouTube y también por Face. Ya tenemos algunos hermanos ahí de Argentina, unos hermanos de Victoria. Bueno, hoy, ¿no es cierto?, me escribía el otro día un hermano ahí de Victoria, que es el hermano Sergio, y lamentablemente anoche, ¿no es cierto?, en este incendio gigantesco que estuvo allí en Victoria, él perdió su fuente laboral. Así que también oramos para que Dios pueda, ¿no es cierto?, sostener, fortalecer y también, ¿no es cierto?, pueda animar en este momento complejo para nuestro hermano. ¿Ya? Así que les invito a que podamos tener un tiempo de oración, ¿verdad? Para poder comenzar ya la clase de hoy, ¿verdad? Donde ya entramos, ¿no es cierto? La semana pasada tuvimos, ¿verdad? Una vista macro, ¿no es cierto? De capítulos, ¿verdad? De secciones, pero hoy ya entramos capítulo por capítulo, ¿no es cierto? Analizando este hermoso libro. Así que le invito a que podamos elevar una oración al Señor. Padre, en esta tarde te damos gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor, gracias por tu cuidado, Señor, y queremos que tú puedas en esta tarde guiar, dirigir todo lo que vamos a aprender, todo lo que vamos a dialogar, todo lo que vamos a conversar. También pedimos, Señor, que tú puedas glorificarte, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos, que sea conectado a través de la plataforma Zoom y aquellos que se van a también, Señor amado, a añadir, Dios eterno, durante este tiempo, Señor amado, especial. Glorifica tu nombre, Señor, en la vida de cada uno de ellos. Te pido, Señor, que tú te puedas manifestar, que tú te puedas glorificar, que tú puedas, Señor, también obrar en cada uno de ellos y en aquellos que van a ver a través de las redes sociales o después, Señor, la grabación, que también ellos puedan ser bendecidos. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, le doy una vez más la bienvenida a aquellos que han ido integrándose después de la oración. Y hoy comenzamos recién la lección número 2. Ya hemos tenido 7 clases con esta, donde hemos estado viendo, ¿no es cierto?, una visión global, general de esta carta. Veíamos los destinatarios, ¿verdad?, los posibles autores, ¿verdad?, de dónde se pudo haber escrito, el año, los propósitos, los temas. ¿Ya? Pero ahora vamos a comenzar ya a entrar en tierra derecha, ¿verdad? Vamos a entrar en tierra derecha y vamos a entrar al capítulo 1, pero teníamos una tarea, ¿verdad? Y esa tarea era aprendernos de memoria Hebreos capítulo 13, verso 8, ¿ya? Hebreos capítulo 13, verso 8, no es muy extenso el versículo, así que vamos a decirlo todo junto, ¿ya? Para que, ¿no es cierto?, en honor al tiempo, le voy a invitar a que abran allí sus micrófonos, ¿no es cierto?, y podamos decirlo de memoria. Mire, es fácil, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿ya? No es tan complejo, ¿verdad? No es tan difícil, ¿ya? Entonces, a la cuenta de 3 lo vamos a decir. 1, 2 y 3. Jesucristo es el Jesucristo es mismo el mismo ayer, ayer, hoy hoy y y por siempre. siempre, ¿verdad? Bueno, yo leí la PDT, pero también está la Reina Valera, ¿no es cierto?, que tiene otra variación. Así que les felicito, queridos hermanos, ¿verdad? Porque también esto nos ayuda, ¿no es cierto?, a ir meditando un poco más en la Escritura, ¿ya? Entonces,
hicimos ya un pequeño recuento, ¿no es cierto?, de este hermoso libro. Así que hoy vamos a entrar ya, ¿no es cierto?, al capítulo 1, pero antes quiero leer, ¿no es cierto?, ahí ustedes ven una imagen, ¿no es cierto?, de una película muy conocida, ¿no es cierto?, que es Narnia. Ya, para aquellos que no lo sabían, Narnia, ¿no es cierto?, nos cuenta una historia, ¿no es cierto?, de unos niños que pasan como a otro mundo, ¿no es cierto?, donde se encuentran con Aslan, ¿ya? Y Aslan, ¿verdad? Es este león que en realidad prefigura, o no es cierto, o muestra, en este caso, eh, aquí voy a silenciar a alguien, ya ahí sí, ahora sí, ya. Entonces, Aslan en realidad representa a Jesús, ya. Por si usted no sabía, quien escribe este libreto es C.S. Lewis, que es un teólogo cristiano y que quiso expresar, ¿verdad?, la obra de Cristo a través de una historia, ¿ya? Entonces, en esta historia hay unos niños y dentro de esos niños, ¿no es cierto?, está Lucy, que era la menor, la hermana menor, y Aslan, ¿no es cierto?, dijo Lucy, voy a leer esta parte, ¿no es cierto?, allí de la película. Aslan, dijo Lucy, eres más grande, ¿ya? Esta es la segunda película, la segunda parte, ¿verdad? También el segundo libro. Eso debe ser, dice Aslan, ¿no es cierto?, que tú eres mayor, pequeña, respondió él, ¿ya? Hablándole a la pequeña Lucy. Entonces le dice Lucy, ¿no has crecido? Porque ella lo veía ahora más grande. Entonces él le dice, no, pero cada año que crezcas me verás más grande. Ahora usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con el cristianismo? Bueno, lo que quería decir C.S. Lewis allí es que entre nosotros más conozcamos a Jesús, más conozcamos al Señor, más grande le vamos a ir viendo. ¿Ya? Es decir, cuando llegamos a Cristo, quizás, ¿no es cierto?, veíamos un Dios quizás débil o un Dios pequeño, pero cuando vamos conociendo más de Él, vamos a ir viendo que Él es mucho más grande y va a romper nuestros esquemas, va a romper, ¿no es cierto?, quizás también nuestros paradigmas, ¿verdad? Y eso es tremendo, ¿ya? Entonces, esta película lo que motiva es a eso, ¿ya? Recuerde usted que también dentro de algunas de las partes, Aslan muere por el pecado de uno de los niños, ¿verdad? Pero resucita. Es decir, la historia bíblica contada o narrada de otra forma, de otra manera, ¿verdad? Donde está también representado el mal. Pero lo que yo quiero que usted pueda entender aquí, ¿verdad? En esta pequeña paráfrasis, en realidad, es que usted, entre más conozca a Dios, más se acerque a Él, más grande lo va a ver, más grande va a conocer de Él. Es decir, hoy quizás algo tremendo, un problema, una dificultad a usted le asusta, pero mañana, al conocer más al Señor, se va a dar cuenta que Él tiene el control de todas las cosas. Entonces, hoy vamos a dedicarnos al primer capítulo de Hebreos. Hebreos, ¿verdad? Capítulo 1, del verso 1 al 14. Entonces, este pasaje está segmentado en dos grandes, ¿verdad? Títulos o dos grandes segmentos. Uno, el primero de ellos, Jesús, el Hijo, es el mensaje culminante. Es decir, no hay mayor mensaje, no hay otro mensaje que pueda venir. Entonces, cuidado cuando alguien dice, yo tengo un nuevo mensaje para el día de hoy. No, no, el mensaje es Cristo. ¿Ya? El mensaje mayor y más importante es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es el más grande, Él es el todopoderoso, ¿verdad? Y nos aprendimos en una de las primeras lecciones Hebreos 1, Dios habiendo hablado, ¿no es cierto?, en los tiempos anteriores por los profetas, hoy, actualmente nos habla a través de su Hijo. Jesucristo es la imagen del Dios invisible y Él es el mensaje más claro, ¿no es cierto?, del amor de Dios. El Hijo de Dios se hace hombre, ¿verdad? Estando en la tierra se hace siervo y como siervo muere en una cruz. Entonces, ese es el mensaje culminante. No hay otro mensaje más importante que la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y la segunda parte de este capítulo, ¿no es cierto? Jesús el Hijo, un nombre más excelente que el de los ángeles, ¿ya? Entonces el autor aquí nos explica, nos expone, ¿verdad?, que Jesús es superior a los ángeles. Lo comentábamos en clases anteriores, que para los judíos, ¿no es cierto?, quienes entregaron las tablas de la ley allí en el monte Sinaí, cuando Moisés estuvo 40 días, ¿verdad?, allí en la montaña, para ellos eran los ángeles. Los ángeles habían entregado, ¿verdad?, este mensaje
que es, ¿no es cierto?, la ley, ¿verdad? Todo el Antiguo Testamento o los 10 mandamientos, ¿verdad? Entonces, acá nos señala, ¿verdad?, que este Jesucristo es más excelente, superior, mayor, ¿verdad?, que los ángeles. Recuerde usted que los ángeles son seres creados, ¿ya? Entonces, no pueden ser Dios. ¿Por qué? Porque Dios no es creado, Dios existe, Dios es antes de todos los tiempos, ¿verdad? Él ya era. ¿Ya? Entonces, cuando un niño dice, bueno, ¿quién es el papá de Dios? Dios no tiene papá, porque Dios siempre ha existido, siempre existirá. Ahora, nosotros tuvimos un inicio, pero no tendremos un final, porque la palabra del Señor, ¿no es cierto?, señala que hay una vida eterna con Cristo, si usted recibe a Cristo en su corazón, pero si no, una condenación eterna, lejos de Cristo, ¿verdad? Por no haber aceptado el amor de Dios, ¿ya? Entonces, este nombre más excelente es el nombre del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y paso a leer, ¿no es cierto?, estos 4 versículos. Cuando habla de que Jesús es un mensaje culminante, es que ya no hay otro mensaje, no hay otro mensaje mayor que este mensaje de amor que nos da el Señor Jesucristo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Recuerde usted que en el Antiguo Testamento una de las columnas más importantes dentro de todas las figuras que aparecen allí son los profetas. Ya para ser parte del canon del Antiguo Testamento tenía que ser usted un profeta. ¿Ya? Entonces es interesante, ¿no es cierto?, que aquí el autor nos dice que Dios había hablado a través de ellos, es decir, el mensaje que ellos entregaron era un mensaje de verdad, era un mensaje claro, pero no era un mensaje absoluto, ¿verdad?, que mostrara lo máximo o lo culmine, sino que necesitábamos ese mensaje más claro todavía y que fue el mismo Señor Jesucristo. En estos postreros tiempos o en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, ya por el Hijo de Dios, Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, cuando Juan en el capítulo 1 dice, ¿no es cierto?, en el principio era la palabra o el verbo o el logos o Jesucristo, el logos era Dios, ¿verdad? El logos era Dios, entonces está señalando, ¿verdad?, que el logos también estuvo en ese principio creador, donde Dios crea, ¿verdad?, los cielos y la tierra, todo el universo, y recién allí comienza el tiempo, porque antes de eso estaba Dios, existía en la eternidad pasada, ¿verdad? Pero desde que crea, ¿no es cierto?, el mundo material, comienza a iniciarse, ¿no es cierto?, podríamos llamarlo así, ¿no es cierto?, el tiempo, ¿ya? El tiempo no existía antes. Por eso Dios es un Dios atemporal, ¿ya? Vemos, ¿no es cierto?, en muchas imágenes a veces, ¿no es cierto?, o en caricatura, ¿no es cierto?, que a Dios se le dibuja con una barba larga, ¿verdad?, por la cantidad de años que Él tiene. Pero Dios no está sujeto al tiempo ni al espacio. ¿Ya? Entonces, eso es tremendo, ¿ya? Entonces, Él no está sujeto ni al tiempo ni al espacio, porque Él creó el tiempo, porque Él creó y diseñó el espacio, ¿ya? Entonces, Él está fuera del tiempo, fuera del espacio, los años no pasan por Él no se envejece, por eso la Biblia dice que en Él no hay mudanza, no hay cambio, Él es el mismo ayer, hoy y por siempre, lo que decía el escritor del libro de Hebreos, ¿ya? Entonces, continuamos, ¿no es cierto?, acá leyendo la palabra del Señor, dice, ¿no es cierto?, por quién asimismo hizo el universo. Es decir, este Hijo de Dios estaba allí en la creación, estaba en la eternidad. Es más, hay un pasaje que nos sorprende porque dice que Dios había escogido, ¿no es cierto?, a su Hijo antes de la fundación del mundo para que viniera a cumplir el plan redentor de salvación. ¿Y cómo es eso? Todavía el hombre no había pecado, todavía el hombre ni siquiera había sido creado, pero Dios, que conoce todas las cosas, ese atributo se llama presciencia, nótelo por allí. El atributo divino que se llama presciencia es que Dios piensa algo, diseña algo, hace algo,
¿verdad? Y él ya ve todo lo que va a pasar con ese algo. En este caso, llevémoslo al plano del hombre. Dios pensó en el hombre, diseñó al hombre, pero también vio que el hombre iba a fallar. Y al ver que el hombre iba a fallar, también él proveyó, hizo una provisión, ¿verdad? Que era su propio hijo. Ya era la única manera de que el hombre pudiera ser salvo. Dios escogió un pueblo para que fuera luz a las naciones. Este pueblo no fue capaz de hacerlo, ¿verdad? Y por eso Jesucristo tiene que venir a esta tierra, llevar nuestros pecados, cargar tus pecados, cargar mis pecados. ¿Para qué? Para llevarnos al Padre. Entonces, Él, el mismo Señor, hizo también el universo. Él es el Dios creador. Cuando Dios dijo la palabra, ¿no es cierto? Dabar, ¿verdad? O bara también en el hebreo, ya significa crear. Ya Él creó a través de la palabra y Jesucristo dijo, yo soy el Logos, yo soy la palabra, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy el Logos, yo soy la palabra, yo soy la vida. ¿Ya? Entonces Jesús es Dios mismo, porque Él estuvo en la creación del universo, el cual dice siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Wow, aquí tenemos, ¿verdad? Varios tremendos mensajes. Dice, siendo el resplandor de su gloria. Eh, Colosenses 1.15 dice que Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible. Entonces, Él es la sustancia misma de la divinidad. En Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Jesucristo es Dios, 100% Dios y 100% hombre, la misma imagen de su sustancia. Entonces, nosotros a quien vamos a ver allá en el cielo es a Cristo. Cristo, como dice Jesús, ¿verdad? Cuando se acerca uno de sus discípulos, si no me equivoco, fue Tomás. Él le dice, Tomás, tanto tiempo me has visto, porque él le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y él le dice, bueno, tanto tiempo he estado con ustedes, muchachos. ¿Ah? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿ya? Porque Él es la misma imagen de su sustancia, ¿ya? Y dice que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, ¿ya? Y esto también es magnífico, porque hoy nosotros, ¿no es cierto?, a través de toda la tecnología, ¿verdad?, que tenemos, podemos ver las galaxias, que son miles de millones de galaxias, y cada galaxia tiene miles y millones de estrellas, ¿verdad? E incluso, ¿no es cierto?, dentro de nuestra propia galaxia, la estrella más cercana es el Sol, ¿verdad? Y la Tierra, queridos hermanos, si estuviera 1 kilómetro más cerca del Sol, nos quemaríamos. Entonces está en el lugar correcto. Si estuviera 1 kilómetro más lejos del Sol, nos moriríamos de frío. Entonces, Dios diseñó todo tan perfectamente, ¿verdad? Pero no solo lo diseñó, sino que dice que Él lo sostiene con la palabra de su poder. Por eso, cuando el hombre, ¿no es cierto?, se rebela contra Dios y dice, yo no necesito a Dios, ¿verdad? Solo nos basta ver la naturaleza, que de pronto mueve la tierra, ¿no es cierto?, con un terremoto y quedamos en la debilidad máxima. Que salga el mar, ¿no es cierto? Y haya un tsunami, eh, que caiga una tormenta de granizos como pelotas de golf que destruyen todas las cosas a su paso. Eh, entonces nos damos cuenta que si no fuera por la gracia de Dios, no podríamos estar, no pudiéramos vivir. Él sigue sosteniendo todas las cosas con la palabra, con su palabra, ¿verdad? Entonces, el centurión que le dijo a Jesús, di la palabra y será hecho. El hombre entendió el Evangelio, ¿verdad? Y a veces nosotros que conocemos y estudiamos la palabra, a veces no confiamos en la palabra de Dios, no confiamos en sus promesas, no confiamos en lo que Él tiene para nuestras vidas, ¿ya? Entonces Dios tiene planes, Dios tiene propósitos, pero tenemos que creer en esa palabra que sustenta todas las cosas y que Él tiene todo poder. Él es omnisciente, ¿ya? Es una característica de Dios, ¿verdad? Y de Jesucristo, no de Satanás. Satanás no es omnisciente, no es omnipresente, no es omnipotente, ¿ya? Eso también tenemos que tenerlo claro. Solo Dios es omnisciente, Él lo sabe todo. Por eso también la palabra dice que antes de que nosotros digamos, Él ya conoce, ¿no es cierto?, lo que vamos a decir. Él lo sabe todo. Él es omnipotente porque Él tiene todo poder, nada lo puede detener, ¿verdad? Y también Él es omnipresente. Él está en todo lugar, en todo momento. Es decir, Él está hoy allí, ¿no es cierto?, en tu casa,
pero también está en mi casa y está en el lugar donde estoy yo hoy, ¿verdad? Él es omnipresente porque Él está en China, al otro lado, donde quizás es de día, y también está acá en Concepción, donde es de noche. Entonces, nosotros necesitamos confiar, ¿verdad?, en ese mensaje completo que es Jesucristo y culminante. ¿Ya? Habiendo efectuado, dice, la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Otra verdad tremenda, ¿verdad? Es decir, usted y yo no somos salvos por nuestras obras, somos salvos por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Él efectuó la purificación con su sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Por eso lo decíamos el otro día, no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Dios, a través de la obra de Cristo, perdona nuestros pecados, perdona nuestras iniquidades. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué está haciendo hoy el Señor Jesucristo? Está sentado a la derecha del Padre, haciendo esta labor sacerdotal que hablábamos de Melquisedec. Jesucristo está intercediendo por nosotros delante del Padre. Recuerde usted que Satanás es el acusador de nuestros hermanos. Satanás es acusador de cuando nosotros fallamos, es decir, cuando Marcelo falla, el primero que llega al trono para decirle a Dios, Dios, mira, Marcelo falló. Pero a la derecha está Cristo diciendo, sí, pero yo pagué por él en la cruz del Calvario, por sus pecados, por sus iniquidades. Por eso veíamos también, ¿no es cierto?, en algún momento que esa acta que nos era contraria, Cristo la rompió, Cristo la abolió allí en la cruz del Calvario. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él está a la derecha del Padre, ¿verdad? Para interceder por ti y por mí, ¿verdad? Por nuestros pecados, pero también para que podamos ser vencedores y para que podamos cumplir el propósito que Dios tiene, ¿verdad? Con cada uno de nosotros, ¿verdad? Con Matías, que está allí hoy, con Martín, ¿verdad? Con Noemí, con nuestra hermana Patricia, con nuestro hermano José, con David e Isabel, con Ronald, con Edith, ¿verdad? Con Valentina, ya, con cada uno de mis hermanos que va a estar mirando, ¿no es cierto?, este video después. Quiero decirte que Jesús quiere cumplir su propósito eterno en tu vida. Y sabe, no hay mayor gozo, no hay mayor alegría que saber que usted está cumpliendo el propósito de Dios. Es decir, usted puede tener todas las riquezas del mundo. ¿Se acuerda usted del rico, verdad? Que había dicho, wow, tengo de todo, he llenado los graneros, ¿verdad? Con mucho trigo, con mucha riqueza. Entonces ahora me voy a descansar, voy a disfrutar la vida. Y el Señor dice, necio, hoy vienen por tu alma. ¿Qué vas a hacer con todo eso? ¿Te lo vas a llevar a la eternidad? ¿Verdad? El otro día veía, ¿no es cierto?, estos memes que hacen allí, ¿no es cierto?, donde aparecía un ataúd y decía, nunca he visto que detrás de, ¿no es cierto?, una carroza fúnebre vayan palacios, vayan vehículos, vayan cuentas bancarias. Es decir, nosotros llegamos desnudos al mundo y desnudos nos vamos a ir, ¿verdad? Entonces, qué tremendo es que el Señor quiere cumplir su propósito. Pero hermanos, a veces nosotros sabemos qué es lo que Dios quiere con nosotros. El problema es que nosotros no estamos dispuestos a pagar el precio o a renunciar. El que no deja padre ni madre para ser mi discípulo no es digno de ser mi discípulo. El otro día conversaba con mis hijos y yo le decía a una de mis hijas, y yo le decía, nosotros no podemos obligar a la gente a amar a Cristo. Pero qué triste es cuando la gente va por obligación a la iglesia, va, ¿no es cierto?, para cumplir, porque si no, mi papá me va a preguntar o el pastor me va a preguntar. Pero no, no, el Evangelio no es así. El Evangelio es que yo sirvo a Dios porque Él me amó primero. Yo amo a Dios porque Él me amó primero y voy a tratar de hacer lo que Dios tiene determinado para cada uno de nosotros. Y si yo descubro cuál es el propósito de Dios, ¿no es cierto? No hay mayor dicha, no hay mayor gozo. Quizás no va a tener riqueza, pero va a tener el gozo y la satisfacción de haber cumplido el plan que Dios tenía trazado para usted. Antes, dice el Salmo 139, ¿verdad? Que fuera engendrado por mis padres, Él, ¿no es cierto?, ya tenía un plan, ¿verdad? Él me entretejió en el vientre de mi madre, ¿verdad? A Jeremías, antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, te determiné como profeta, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿para qué Dios te llamó?
¿Para qué Dios me llamó? ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida? Y si yo sé, por favor, no le pongas trabas. Por favor, no te niegues al propósito de Dios en tu vida. Se sentó a la diestra de la majestad de las alturas para interceder por nosotros y para que nuestro propósito divino se cumpla en nosotros, queridos hermanos, ¿verdad? Hecho, dice, tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Ya? Ahora, cuando dice acá, ¿verdad? Que Él es superior a los ángeles, porque Él es Dios, ¿verdad? Y mire, hermano, también la palabra del Señor en el Salmo 8 dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, ¿verdad? Le has hecho poco menor que los ángeles, le dice al hombre, pero al hombre no redimido. Pero cuando usted ha sido redimido, usted está sobre los ángeles. Porque mire, Jesús no vino a morir por los ángeles caídos. Aquellos ángeles que cayeron en la rebelión, ¿no es cierto?, de Satanás, no tienen derecho a la redención, no tienen derecho a la salvación. Ellos están condenados, ¿verdad? No hay manera de que ellos puedan ser redimidos. Pero usted y yo, que fuimos creados a imagen de Dios y Él puso su imagen en nosotros, fuimos comprados a precio de sangre. Y Cristo vino a morir en la cruz para que nosotros podamos ser redimidos, ¿no es cierto?, en esta obra maravillosa de Cristo. Entonces, Jesús es superior, ¿no es cierto?, a estos ángeles, ¿verdad?, que quedaron allí sirviendo al Señor. Recuerde que a los ángeles, un tercio aproximadamente cayó del cielo, ¿verdad? Y es parte de este ejército de principados, de potestades, de huestes espirituales de maldad que señala, ¿no es cierto?, el libro de Efesios, que no tenemos lucha contra carne y sangre, ¿verdad? Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, ¿verdad? Hay ángeles que están allí, ¿verdad?, guardando nuestras vidas, y también lo dice el libro de Hebreos, ángeles ministradores para aquellos hombres y mujeres de Dios, ¿verdad? Ángeles que nos cuidan, que nos protegen, ¿verdad? Escuchaba al hermano Sixto Porras de Enfoque a la Familia, y él señalaba y decía, hermano, ¿cuántos accidentes el Señor y sus ángeles nos han librado? Y no nos dimos ni cuenta. Solo en el cielo vamos a saber de cuántas obras o maquinaciones que tenía el enemigo en contra nuestra, Él nos ha librado. Pero, hermanos, no sé por qué siento esto en mi corazón. Siento que algunos de ustedes no están cumpliendo el propósito de Dios. Y ¿sabe lo triste? Es que usted sabe cuál es el propósito, ¿ya? Usted sabe para qué Dios le llamó y simplemente se está negando a cumplirlo, ¿ya? Que el Señor nos ayude y nos dé la valentía y nos dé la fortaleza para cumplir. ¿Cuánto dice heredó más excelente nombre que ellos? ¿Ya? ¿Se acuerda que nos aprendimos también Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Porque en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, ¿verdad? Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. No hay otro nombre mayor que el nombre de Jesús. Hermanos, el diablo, los demonios no le temen a su palabra, no le temen a usted, no le temen a lo que usted pueda decir, le temen a Cristo Jesús que está en usted, ¿verdad? Entonces eso es tremendo, ¿verdad? Solo con declarar el nombre de Jesús, el infierno tiembla, porque ese es el nombre que es sobre todo nombre. Entonces, queridos hermanos, aquí estamos, ¿no es cierto?, viendo este hermoso pasaje del capítulo 1, solo los primeros 4 versículos que nos hablan, ¿no es cierto?, de que Dios hoy nos ha hablado, ¿ya? Entonces, ¿cómo nos ha hablado? ¿Cuándo nos ha hablado? ¿A quién nos ha hablado? ¿Y por qué medio nos ha hablado? Entonces, en el antiguo pacto, ¿verdad? En la antigua revelación, ¿verdad? Dice que Dios habló muchas veces de muchas maneras, ¿verdad? ¿En qué tiempo? En el tiempo pasado, ¿verdad? ¿A quién? A nuestros padres, a los padres Abraham, Isaac, Jacob, José, a David, Saúl, Salomón, ¿verdad? ¿Por medio de quién? De los profetas. Ya Dios levantó profetas que le pudieran dar una palabra a estos hombres. Pero hoy, ¿no es cierto?, en esta nueva dispensación, en esta dispensación de la gracia, en este tiempo profundo y maravilloso de Cristo manifestado plenamente cuando viene a la tierra y se hace hombre, ¿verdad? Y se muestra a los hombres.
para salvarnos. En estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo, este maravilloso Hijo. Por eso Él es la revelación final, culminante. No hay otra revelación. Por eso el canon de la Escritura se cierra en Apocalipsis capítulo 22, ¿verdad? Y el último capítulo de la Biblia, capítulo 22 de Apocalipsis, dice que cualquiera que añade a esto o que saque, ¿no es cierto?, de esta palabra, entonces si añade, dice, ¿no es cierto?, que vendrán todas las plagas que aparecen en este libro sobre él, sobre ella, ¿verdad? Y aquel que quite de esta palabra poderosa, bendita, maravillosa, su nombre será quitado del libro de la vida, ¿ya? Entonces, cuán importante, hermanos, y lo compartimos en una de las clases, es esta revelación especial. Cristo Jesús, Él es el mensaje culminante, Él es el mensaje completo, total. Pero también la palabra escrita en el Nuevo Testamento nos muestra, nos revela quién es Cristo, quién es Jesús, cuál es el plan, cuál es su propósito, ¿verdad? Para con nosotros, para con nuestras vidas, ¿ya? Entonces, qué interesante es este cuadrito que hace esta comparación, ¿verdad? Que ahora ya en el Antiguo Testamento habló muchas veces por los profetas de muchas maneras, pero hoy solo lo hace a través de Cristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Ya? Entonces, no hay otra manera, ¿verdad? Como lo dicen quizás, ¿verdad? Los mormones, que vino un ángel, ¿no es cierto? Moroni, y le entregó una revelación a Joseph Smith, y por eso ellos tienen otro libro, que es el libro del Mormón. O como dicen los testigos de Jehová, ¿verdad? Que también, ¿no es cierto? Ellos tienen una revelación, ¿no es cierto? Del nuevo mundo que se llama y donde ellos dicen que Jesús solo fue, ¿no es cierto? Un profeta más, pero no fue el Hijo de Dios. Entonces, el Hijo es la revelación máxima de nuestro Padre Celestial, de nuestro buen Dios, de nuestro buen Señor. En cuanto, dice allí, a la revelación que Dios hace de sí mismo en un Hijo, existe una plenitud y un carácter concluyente que no puede caracterizar el ministerio de ningún profeta. Espérenme un poquito, voy a usar aquí me pongo de pie, dijo un comentarista deportivo, pero me voy a poner de pie un rato también, ¿no es cierto? Porque creo que no hay mayor revelación. Recuerde usted que la palabra revelación es quitar el velo, ¿verdad? Sacar el velo de lo que está guardado, de lo que está escondido. Y Jesús sacó el velo allí en el día de la transfiguración. ¿Se acuerda cuando él sube al monte con Pedro, Juan y Jacobo, ¿verdad? Y se resplandece, ahí muestra su lado divino. Hasta antes solo mostraba su lado, ¿verdad? Humano. Y allí ellos se perturban y dicen, bueno, vamos a hacer un altar, ¿no es cierto?, para el Señor Jesús. Y aparece Moisés y Elías. Y el Señor dice de arriba, igual como en el bautismo, este es mi Hijo amado, a él oíd, ¿verdad? Y él, ¿no es cierto?, no pide que le hagan enramada a Moisés y a Elías, porque ellos eran, ¿no es cierto?, los representantes del antiguo pacto, sino que el altar, ¿no es cierto?, era para Jesucristo, porque él era la imagen del Dios invisible. Entonces, Jesús es la revelación máxima del Padre. El que ha visto al Hijo, ha visto al Padre, ¿verdad? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, ¿verdad? Y a tu Hijo, a quien has enviado, ¿ya? Entonces, mientras más conozcamos a Cristo, a través de la palabra, lo que usted está haciendo hoy, ¿verdad? De estudiar la palabra, de meditar la palabra, de conocer la palabra, de amar la palabra, usted va a tener una profundidad como esta niña Lucy que vio al león más grande, ¿verdad? A Aslan, ¿verdad? Más grande, pero en realidad era porque ella estaba buscando, conociéndolo más, ¿verdad? Es así también con el Señor. Mientras usted más lo busca, más grande va a ser, más grande va a conocer sus atributos, ¿verdad? Y también dice, ¿no es cierto?, esta plenitud, ¿verdad? En él habita corporalmente toda la deidad, dice el libro de Colosenses, también, ¿no es cierto?, el libro de Tesalonicenses, de Filipenses, de estos libros de Efesios, ¿no es cierto?, que exaltan a Cristo. Ahí hay una cristología, un estudio profundo de la persona de Cristo, de sus atributos, ¿verdad? Donde nos muestran que Él fue 100% Dios y 100%
hombre. Un carácter concluyente, y carácter, querido hermano, tiene que ver, ¿no es cierto?, con el fruto del Espíritu en la vida del cristiano. Eso es carácter: paz, gozo, mansedumbre, templanza, bondad, benignidad, fe, amor. ¿Ya? Entonces, el carácter en el cristiano tiene que ver con el fruto del Espíritu. ¿Ya? Y entre más conozcamos al Señor, más de este fruto estará en nuestras vidas. Por eso Pablo dice, ¿no es cierto?, yo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en cada uno de ustedes. ¿Ya? Y eso es la plenitud de Cristo. ¿Ya? Eso es el Evangelio, que usted se parezca a Cristo, no que se parezca a un líder espiritual, a un líder, ¿no es cierto?, eclesiástico, sino que usted se parezca a Cristo. Porque entre más usted se parece a Cristo, más va a reflejar a Cristo a aquellos que están a su alrededor. Este carácter tiene que ver, ¿no es cierto?, con el fruto del Espíritu, ¿verdad? Y esta obra de Cristo no se compara con ningún profeta del Antiguo Testamento. Es más, ¿verdad? Cuando se levanta Juan el Bautista, ¿verdad? Y después, ¿no es cierto?, es decapitado, Jesús dice, ustedes salieron a ver, ¿no es cierto?, a Juan allí, al desierto. Bueno, quiero decirle que no se ha levantado un profeta mayor que él. Ya estábamos en la nueva dispensación. Pero aún un niño es mayor, ¿verdad?, en esta nueva dispensación que cualquier profeta. ¿Por qué? Porque hoy ese Espíritu Santo que antes venía y se iba, hoy mora en mi corazón, mora en tu corazón. Por eso somos tan responsables de no contristar, entristecer, apagar al Espíritu Santo. Entonces, cuando tú no haces la voluntad de Dios, estás apagando al Espíritu Santo. Por eso se ha dado cuenta que aquellos que están, ¿verdad?, sirviendo al Señor y descubriendo cuál es el propósito de Dios en su vida, hay alegría y gozo, regocijo. Pero aquellos que se han ido enfriando, que se han ido apartando y que no están cumpliendo el propósito de Dios, usted comienza a ver que ya sus rostros no demuestran alegría, sino que inseguridad, temor, preocupación, ¿verdad? Incluso a algunos, ¿no es cierto?, hasta eh, eh, se hastian o se enojan, ¿verdad?, con lo espiritual, con lo divino. Entonces, cuidado, son señales de que usted se está alejando del plan y del propósito de Dios. No hay ningún profeta que se parezca o que le llegue a los pies al Señor Jesucristo, pero aún un niño, ¿verdad?, es mayor que cualquiera de los profetas en Cristo el Señor. Dada esta diferencia, es fácil entender por qué hubo muchos profetas, pero solamente un hijo, ¿ya? Es decir, porque Él es el mensaje culminante. Él es el Cordero, dijo Juan el Bautista, ¿verdad? Que quita, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ¿ya? Y que quita tu pecado, y que quita mi pecado. Pero recuerde, tenemos que tener una relación con Él, ¿ya? No es que Él va a pasar por alto todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades. Alguien tuvo que pagar, y ese fue Cristo en la cruz del Calvario. Por eso el juicio vino sobre él y él tuvo que decir en algún momento, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque el juicio del pecado de toda la humanidad vino sobre él, vino sobre su vida. Ninguno de ellos, ni siquiera todos ellos juntos, podía compararse con un hijo como mensajero. El mensaje más claro, más verdadero, más lleno de amor es el mensaje de Cristo, nuestro Señor, nuestro buen Dios. Bueno, esto que está copiado, ¿no es cierto?, textualmente, fue sacado, ¿no es cierto?, de un estudio de Hebreos de Ewell John, ¿ya? Entonces me pareció interesante, ¿verdad?, lo que él señala, es decir, cuán grande es el mensaje de Cristo, que juntando a todos los profetas del Antiguo Testamento, y cuando hablamos de profeta hablamos de Enoc, hablamos de Moisés, hablamos, ¿no es cierto?, de Isaías, de Jeremías, de Ageo, ¿verdad?, y otros más allí, Joel, ¿verdad?, no se comparan con Jesús, el mensaje culminante. Si Dios escribió la Biblia, entonces también, querido hermano, y esto es importante porque hoy uno de los ataques más grandes o más severos, ¿no es cierto?, que se hace en contra, ¿verdad? En este caso, eh, a- la alta crítica, la crítica textual, ¿no es cierto?, teólogos liberales, que hacen es en contra a la permanencia de la Escritura como palabra de Dios.
¿ya? Entonces ellos dicen, sí, la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. En cambio, nosotros señalamos que la palabra, la Biblia, es la palabra de Dios y no que solo contiene, porque ahí es donde comienzo, ¿no es cierto?, a decir, bueno, esto es de Dios y esto no es de Dios. ¿Y cómo sé yo que esto es de Dios y esto no es de Dios? Entonces nosotros ahí tomamos, ¿no es cierto?, segunda de Timoteo, capítulo 3, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, para instruir, ¿no es cierto?, para, ¿no es cierto?, hacer que el hombre de Dios sea perfecto y preparado para toda buena obra. Entonces, si Dios escribió la Biblia, ¿ya? Entonces es permanentemente relevante, es decir, no pasa de moda, sigue siendo actual, ¿ya? Y eso también es vital, querido hermano, que usted lo sepa, ¿ya? La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Yo tenía que predicar el otro día en la iglesia sobre el Salmo 119. El Salmo 119 tiene 176 versículos. Y de los 176 versículos, solo 3 versículos no hablan del valor o de la importancia o de la relevancia de la palabra, de la escritura. ¿Ya? Es un salmo escrito en forma acróstica, ya con las 22 letras del alfabeto hebreo, y cada sección de 8 versículos, ¿verdad? Toma a Aleph, ¿no es cierto?, que es como la primera palabra del alfabeto, y todos ellos hacen realce del poder de la palabra, de la escritura, ¿no es cierto?, de los mandamientos, de los juicios. Hay muchos sinónimos, ¿verdad? Pero todos hacen referencia a la escritura, a la palabra de Dios. Y cuán importante es la palabra de Dios. Allí igual, ¿no es cierto?, está con qué limpiará el joven su camino. Con guardar tus mandamientos, con guardar tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, hermano, hermana, estudie la palabra, ame la palabra, conozca la palabra, porque también la palabra es la revelación máxima del Señor. Jesús es la palabra en hecho carne, pero el Nuevo Testamento es la palabra escrita, el logos divino, ¿no es cierto?, que nos da toda la verdad de Dios también allí. Después de todo, dice, si Dios no cambia y por naturaleza no puede cambiar, recuerde que también otro atributo, aparte de ser omnisciente, que todo lo sabe, omnipresente, que está en todo lugar, omnipotente, que tiene todo poder, es inmutable. Dios no cambia, ¿ya? Dios no se arrepiente, ¿ya? Y eso es tremendo, ¿verdad? Porque eso significa, ¿verdad?, que Él tiene todo el poder, ¿no es cierto? Él tiene toda la gracia del Señor en su vida, ¿ya? Eh, estaba leyendo un comentario, pero en realidad habían puesto amén, porque no me aparecía acá. Y por eso es tan importante, queridos hermanos, lo cierto es que también nosotros amemos la Escritura, ¿verdad? Y defendamos la palabra del Señor que hoy ha sido, ¿no es cierto?, golpeada lamentablemente por teólogos cristianos. Es decir, no ha sido atacada tanto por fuera como por dentro de la misma teología liberal que se había levantado. Es cierto, dice que algunas cosas que la Biblia dice fueron expresadas solo a sus recipientes originales. Ya Dios dijo a Moisés, no a nosotros que descendiera a Egipto, pero la enseñanza que se nos da a lo largo de la Biblia con respecto al carácter de Dios, sus estándares morales y al pecado con respecto a las buenas nuevas de salvación y cómo éstas vienen a nosotros, permanece para siempre por la sencilla razón de que Dios permanece para siempre. El escritor de Hebreos dice en el capítulo 13 que los estándares de conductas cristianos permanecen igual porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El versículo que dijimos de memoria. Entonces, querido hermano, ¿verdad? Hay cosas que la Biblia no dice. Porque hay gente que dice, no, yo me drogo porque en la Biblia no dice en ninguna parte que no me debo drogar. Entonces, nunca va a salir eso en la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando se escribe la escritura no estaban las drogas que hay hoy. No existían. Es decir, estaba el vino, quizás todavía no había ni el tabaco. Entonces, pero sí hay un versículo que dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y también todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por ninguno. Entonces, esto señala y nos da una pauta. Es decir, cualquier cosa que domine mi cuerpo, que domine mi vida, ¿no es cierto? Está mal. Solo debe dominar nuestra vida
Cristo, el Señor y su palabra. ¿Ya? Entonces, hay parámetros, ¿verdad?, que nos enseñan a conducirnos, hay principios. Ahora, yo siempre digo este ejemplo de Pablo, ¿no es cierto?, cuando él escribe a la iglesia de Corinto. Entonces, ellos le preguntan a Pablo y dicen, Pablo, ¿nosotros podemos comer carne sacrificada a los ídolos? Entonces, usted hoy, cuando va a la carnicería, pregunta si la carne fue sacrificada a los ídolos. No. ¿Por qué? Porque esa era una costumbre de ese tiempo donde había mucho idolatría, mucho paganismo, ¿verdad? Y en estos rituales, ¿no es cierto?, que ellos hacían a distintos dioses o diosas también, ¿verdad? Sacrificaban animales, pero la gran cantidad de carne la vendían después en las carnicerías, y la carne que era vendida en la carnicería y que había sido ofrecida a ídolos, lo cierto, era más barata. ¿Ya? Entonces se creó un problema, porque recuerde usted que el 70% de las personas del Nuevo Testamento o del Imperio Romano eran pobres, porque la gran mayoría era esclavo o era de la clase baja. Entonces, ¿qué hacían ellos? Cuando tenían un poquito de plata, compraban la carne más barata para poder hacer un asado, aunque no sé si hacían asado en ese tiempo, pero los sacrificios eran como asados, que tenía que sufrir el olor delante de la presencia del Señor. Entonces, ellos compraban esta carne y ahí comenzaron los cristianos a decir, bueno, no, este no puede comer porque esta carne fue ofrecida a los ídolos. Entonces Pablo le dice, mire, bueno, vamos a arreglar este entuerto, ¿verdad? Entonces él dice, primero, si yo oro, cuando oro, ¿no es cierto?, el alimento es santificado. Segundo, ¿verdad?, lo que yo como o que entra por mi boca no contamina, y el Señor también lo dijo, sino que lo que contamina es lo que sale del corazón. Entonces, yo voy a tomar la carne sacrificada a ídolo, voy a orar por ella y voy a comerla, ¿no es cierto? Y aquí viene el principio que nos sirve hasta el día de hoy. Si yo veo que hay un hermano débil en la fe y que le va a afectar, chuta, al apóstol Pablo está comiendo carne sacrificada al ídolo, no voy a comer carne. Entonces, ¿cuál es el principio? El principio es el principio del amor. ¿Ya? Entonces, querido hermano, este principio sigue estando presente hasta el día de hoy. Es decir, si a mi hermano, ¿no es cierto?, le ofende que yo vaya a jugar a la pelota, no voy a ir a jugar a la pelota, porque él piensa que eso no está bien. Pero el principio, ¿cuál es? El amor. Si, ¿no es cierto?, hay algo que domina mi vida, entonces por eso nosotros siempre decimos, ¿no es cierto?, el alcohol, la droga, son vicios, ¿verdad?, que nosotros no podemos tener porque somos hijos del Señor. Pero también hay otros vicios que a veces no nos damos cuenta. Es decir, si usted toma café y un día no tomó café y le duele la cabeza, cuidado, porque está señalando que allí hay algo que lo está dominando, ¿ya? Entonces, por eso hacemos ayuno, para demostrar que el alimento no nos domina, sino que nosotros podemos apartar ese tiempo para dedicarnos a la presencia del Señor. Entonces, hay principios que podemos extraer, ¿verdad?, que antes no estaban allí, ¿no es cierto?, que no existían, pero sí sabemos, ¿verdad?, que cualquier cosa que domine nuestra vida no está bien, no está bien. Incluso el trabajo, incluso, ¿no es cierto?, quizás eh, eh, una amistad, ¿ya? Incluso, ¿no es cierto?, cuando amamos más a padre y madre, ¿no es cierto?, dice la Escritura que no somos dignos, ¿verdad?, de ser sus hijos, ¿ya? Entonces, ese es un llamado, ¿verdad?, ¿a qué? Es un llamado a que nosotros tengamos que amar a Dios sobre todas las cosas. No significa que no ame a mi padre ni a mi madre, ojo, porque la palabra dice, honra a tu padre y a tu madre para que los días en esta tierra se te sean alargados, ¿ya? Entonces, principios que tenemos que tener, ¿no es cierto?, para conocer, para amar, para servir, para saber y determinar cuando algo está bien, cuando algo no está bien en nuestra vida, ¿ya? Entonces, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿ya? Y ese, ¿no es cierto?, es una verdad absoluta, ¿verdad? Como la palabra de Dios, que también, ¿no es cierto?, es eterna. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ¿ya? Y aquí tenemos algunos versículos que nos ayudan también, ¿no es cierto?, a esto. Lucas 24-27, de Cristo hablan las Escrituras y Cristo habla en las Escrituras, ¿ya? Por eso es importante que usted ame, estudie la palabra del Señor, ¿ya? Porque las Escrituras dan testimonio
de Cristo, ¿ya? Nos hablan de Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Verdad? ¿Cómo actúa Cristo? ¿Cuáles son los atributos de Cristo? ¿Ya? Y eso está en su palabra. Por eso, ¿no es cierto? Este versículo, y recién damos solo los primeros dos versículos, ¿verdad? El libro de Hebreos, ¿ya? Nos lleva a conocer, ¿no es cierto? Y a saber que Dios nos ha hablado a través de la Escritura, pero también nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. ¿Ya? Entonces antes se hablaba a través de los profetas, pero Jesucristo es el mayor profeta. Jesucristo es rey. Jesucristo es sacerdote. Es decir, todos los oficios del Antiguo Testamento están presentes en la persona de Cristo. Él es rey, él es sacerdote, él es profeta, él es juez. ¿Ya? Entonces, eso es tremendo. ¿Ya? Eso es tremendo, ¿verdad? Saber que él cumple todos los ministerios, ¿no es cierto?, que están allí presentes en el Antiguo Testamento, ¿ya? Y que también nos ha delegado alguno de ellos. Por eso Pedro dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Ah, para que seamos bonitos, ¿no es cierto? Para que nos vistamos con un traje sacerdotal, ¿verdad? O también de rey con una corona. No, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito, que nosotros podamos llevar a Cristo a otros pueblos, a otras naciones, incluso al vecino, porque a veces pensamos, ¿no es cierto?, al otro lado del mundo, pero el vecino o el familiar, ¿cuántos familiares nuestros todavía no conocen del Señor? ¿Ya? Entonces, nos ha hablado a través del Hijo, ¿no es cierto? Entonces, este Hijo que es profeta, este Hijo, ¿no es cierto?, que es sacerdote. Gracias, amor. Este Hijo, ¿no es cierto?, que también dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, ¿ya? No solo fue un sacerdote que miró desde afuera, ¿ya? Bueno, hoy dentro de la teología se habla de los teólogos de balcón, ¿ya? ¿Cuáles son los teólogos de balcón? Son aquellos que escribieron libros sobre la iglesia, pero nunca participaron de una iglesia, nunca pastorearon una iglesia. Entonces ellos, desde la teoría, ¿no es cierto?, desde el balcón, mirando desde arriba, decían, así se tiene que hacer, así se tiene que llevar la iglesia. Pero nosotros somos, ¿verdad?, teólogos de la calle, del camino, somos teólogos que estamos allí, ¿no es cierto?, que hemos estado y hemos llorado con aquel que llora, hemos reído con aquel que ríe, ¿verdad? Hemos estado, ¿no es cierto?, cuando a alguien le ha ido bien y nos hemos gozado con él, pero también cuando alguien ha caído, también hemos estado con él para poder levantarle. Entonces Jesús es el profeta perfecto, ¿ya? Porque en él se cumple todo el mensaje, ¿verdad? Para estas nuevas generaciones. Él es el sacerdote que no solo, ¿verdad?, lleva una ofrenda, sino que él fue la ofrenda, él fue el sacrificio. Él murió en la cruz del Calvario para que nosotros seamos perdonados. Él es el rey, ¿verdad?, que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Porque, ¿verdad? Él está intercediendo allí en la presencia del Señor. Pero Filipenses lo dice, llegará el momento en que toda lengua y toda rodilla, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor y toda rodilla se doblará ante Él. Hoy nosotros nos hemos voluntariamente doblegado ante Él. Hoy voluntariamente hemos declarado que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Ya? Atención, Señor y Salvador, porque muchos quieren a Jesús solo como Salvador, pero no como Señor. No quieren seguir lo que Él demanda, lo que Él pide de cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que entender que Él es Rey y que Él es nuestro Señor y también es nuestro Salvador. Se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Profeta, sacerdote y Rey. Todos estos ministerios cumplidos en la persona de Cristo. Este Hijo maravilloso, la persona de Cristo a quien constituyó heredero de todo. Él es el heredero, ¿ya? Y Él nos ha dado esta herencia, ¿ya? Por eso somos hermanos de Cristo, hijos de Dios, ¿verdad? Porque Dios nos ha adoptado a través de la obra preciosa de Cristo. La persona de Cristo es heredera de todo,
siendo el resplandor de su gloria. Él manifiesta a Dios, su presencia, su gloria, su majestad, su amor. La imagen misma de sus sustancias, toda la plenitud de la deidad, Dios mismo mora en el Señor Jesucristo y hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, que los ángeles, ¿ya? Arcángel Miguel, ¿no es cierto? Otros ángeles, ¿no es cierto? Guerreros, tenemos, ¿no es cierto?, que estaban los ángeles, arcángeles, serafines, querubines, cada uno tenía, ¿no es cierto?, ciertas características, ¿no es cierto?, ciertas funciones, pero sobre todos ellos está el Señor Jesucristo. Ahora, esta es la persona de Cristo. Ahora, la obra de Cristo, ¿qué es lo que Él hizo? ¿Verdad? Como este mensaje sublime, como este mensaje completo. ¿Por quién asimismo hizo el universo? Jesús estuvo en la creación, allí, en la eternidad pasada, en este proyecto del universo, ¿verdad? Él fue este Dios creador también, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Si la Tierra gira, ¿no es cierto?, en su estado de rotación y se traslada, ¿no es cierto? Y esto sucede en 365 días y que da lugar, ¿no es cierto?, a las estaciones del año, invierno, verano, ¿verdad?, otoño, primavera, ¿verdad? Y su movimiento de rotación que nos da el día y de la noche, que sostiene a la Tierra y que es de vueltas por el mismo lugar allí, ¿no es cierto?, en esta galaxia. Bueno, la palabra de su poder. El Señor Jesús sostiene todas las cosas. El universo se sostiene, ¿verdad?, por el poder de su palabra, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Qué alegría, qué gozo, porque Él murió en la cruz y derramó su sangre. Esa sangre fue capaz de limpiar tu pecado y mi pecado, de perdonar mis rebeliones y tus rebeliones. Eso es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Por eso no se bajó de ella, sino que dijo, Padre, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que le permitió decir, ¿no es cierto?, allí en la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Qué tremendo. Y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ojo, la primera venida del Señor Jesucristo, Él vino como un cordero, como lo dice Isaías 53. Enmudeció, guardó silencio, fue golpeado, lacerado, ¿verdad? Pero él, Cordero, guardó silencio, ¿verdad? Y fue llevado allí, al matadero, y no abrió su boca. Hay un hermano y amigo, ¿no es cierto?, ahí en el campo, don Israel. Entonces él nos dice, no lleven sus perros, por favor, del campo, de la ciudad al campo. Y yo decía, pero ¿por qué, don Israel, si nuestros perros no le hacen nada a nadie? No, porque las ovejas, ¿no es cierto?, son tan silenciosas, tan calladas, que cuando hay un perro que viene y las muerde, ellas no huyen, ellas enmudecen, ellas callan, y el perro puede comérselas vivas y ellas no van a decir nada. Y veía la figura de Cristo en esa imagen, querido hermano. ¿Ya? Qué tremendo es, ¿no es cierto?, que este Cordero de Dios se dio para que usted y yo podamos ser, ¿no es cierto?, hijos de Dios. Pero ojo, esa fue la primera venida. En la segunda venida no va a venir como un cordero, Él va a venir como rey, como juez, a juzgar a las naciones, ¿verdad? Como el león de la tribu de Judá. Vino como cordero, pero en la segunda venida vendrá como ese león rugiente, ¿verdad? Que va a traer justicia, que va a juzgar aún a las naciones. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos, por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Ya? Y solo son 2 versículos y que tienen una profundidad, querido hermano, y una riqueza extraordinaria. Por eso, ¿no es cierto?, tenía que estar dentro del canon bíblico, aunque no supiéramos, ¿verdad?, si había sido un apóstol quien recibió la inspiración para escribir esto. La lección inmediata es clara. Si Dios honra a Cristo de este modo,
¿No deberían los hombres hacer lo mismo? ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Verdad? Es decir, si Dios, ¿no es cierto?, lo constituyó heredero, Él hizo el universo, es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, lo sentó a la diestra, hecho superior a los ángeles. ¿No deberíamos nosotros los hombres hacer lo mismo? Cristo es preeminente a la estima del Padre. Ahora la pregunta es, ¿cómo se encuentra ante la nuestra? ¿Es Cristo el Señor de tu vida? ¿Es Cristo el primero en tu vida? ¿Es Cristo el primero en la lista de tu semana, de tu agenda? ¿O es cuando te sobra tiempo? ¿O es cuando no tengo nada mejor que hacer? Qué tremendo lo que dice este escritor Edgar Andrew. Que el Señor nos ayude. Si los ángeles adoran al Señor, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? Aún con nuestras imperfecciones. Si Él estuvo dispuesto a dejar su trono, su gloria y hacerse hombre, ¿por qué nosotros no podemos dejar nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestra altivez, nuestro corazón, ¿verdad? Que a veces quiere hacer lo que Él quiere. Engañoso es el corazón, dice el profeta Jeremías. Jesús el Hijo, un nombre más excelente que el de los ángeles. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez cuando introduce el primogénito en el mundo dice, adórele todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Qué hermosa estos pasajes que vienen a continuación, ¿verdad? Y los cuales vamos a estar examinando la próxima semana con la ayuda del Señor. Pero yo quisiera, ¿no es cierto?, antes de terminar, darles la tarea para la próxima semana. La semana que pasó, ¿no es cierto?, teníamos que aprendernos de memoria Hebreos 13, verso 8, ¿verdad? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y yo quisiera que esta semana, ¿no es cierto?, pudiera usted buscar nombres de ángeles que aparecen en la Escritura. Ya que hablamos que Jesús era superior a los ángeles, nombre de ángeles. ¿Hay nombre, se nombra algún ángel por su nombre? ¿Ya? Por ahí yo nombré alguno, ¿no es cierto? ¿Y cuál era su función? ¿Ya? ¿Cuál era la función de estos ángeles? ¿Ya? ¿Cuál es la función? Porque hoy, hermano, también se está haciendo un abuso. Ya, bueno, la iglesia de Colosenses, si no me equivoco, estaba teniendo esta herejía, estaban adorando a los ángeles. ¿Ya? Entonces, hoy también hay iglesias que están elevando a los ángeles al nivel de Cristo, e incluso a veces superior a Cristo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la función de los ángeles? ¿Ya? Nombre de ángeles y cuáles son las funciones, ¿no es cierto?, que Dios determina para los ángeles. Y ahora el mismo pasaje que acabamos de leer nos da un poquito una pincelada también de lo que hacían los ángeles. Si son superiores a Cristo, son superiores a los hombres. ¿Para qué están los ángeles? ¿Solo para adorar al Señor ahí en el cielo? ¿O también tienen funciones de llevar mensajes, verdad? Bueno, esa es la tarea que ustedes van a tener que hacer la próxima semana, ¿no es cierto?, con la ayuda del Señor. Así que en esta hora, ¿verdad? Quiero dar gracias al Señor por este tiempo, ¿no es cierto?, en el cual hemos estado formándonos, ¿no es cierto?, con la ayuda del Señor. Le voy a pedir que abran sus camaritas, hermanos, para sacarles una fotito. Yo sé que quizás no estamos todos muy presentables, porque sé que algunos han llegado desde, ¿no es cierto?, el trabajo, de la escuela, pero no importa. Lo importante es que pudieron estar juntos, ¿no es cierto?, hoy a cada uno de nosotros allí, ¿no es cierto?, y estamos unánimes. A pesar de que estamos en distintos lugares, estamos unánimes, ¿verdad? Con la ayuda del Señor. Así que vamos a sacar allí una fotito, ¿verdad? Así que les voy a contar yo a la cuenta de tres, ¿no es cierto? Eh, para que ahí pongan la mejor sonrisa y bueno, nuestros hermanos también después de Facebook y de YouTube nos puedan ver también. A la cuenta de tres, entonces, uno, dos y tres. Espérenme un poquito, hermanos, para ver si es que
quedó, ¿no es cierto?, bien esto, así que lo voy a mandar ahí a la iglesia y vamos a ver si quedó bien. Sí, sí, quedó bien. Ya nos vemos todos bonitos. Ya, como dice Eclesiastés, todo Dios lo hizo hermoso, ¿verdad? Aunque a veces no nos creemos el cuento, pero Dios nos hizo hermoso. Amén. Oramos al Señor, queridos hermanos, para que Dios nos dé un descanso, ¿no es cierto?, reparador, y también este fin de semana, ¿verdad?, nos bendiga en cada una de las actividades que vamos a realizar. Señor, gracias por este tiempo especial en el cual hemos meditado en tu palabra. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos que hoy apartó este tiempo y aquellos que lo harán durante la semana y también a través de las redes sociales. Les abrazamos, les bendecimos. Te pido que también hoy renueves sus fuerzas y que esta noche sea una noche de un descanso reparador y que este fin de semana, como siempre lo haces, nos sorprenda con tu palabra, con tu presencia de una manera maravillosa. Gracias, Señor. Pon paz en nuestro corazón. Pon, Señor amado, quizás sanidad si alguien está enfermo. Pon, Señor amado, renovación y fortaleza si alguno está débil y cansado. Gracias por este tiempo. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Pueden abrir ahí sus micrófonos, ¿cierto? Y despedirse, ¿verdad? Y saludar a sus hermanos. Bendiciones a cada uno de ustedes. Saludos, bendiciones para todos. Chao. Chao. Chao, chao. Bendiciones. Qué bacán verlos, Martín, Mati. Chao, No, van a estar más chao. seguido. Qué Bendiciones.